Bueno, en esta ocasión nos llega un Galaxy J6, el cual ya viene de otro taller de reparación, pero vemos que maltrataron la parte de carga. El cliente nos dice que estaba cargando el teléfono y de un momento a otro se apagó y pues ahora no prende ni tampoco carga. Lo primero que hicimos fue una inspección visual y vemos que hacen falta muchos componentes. Entonces tenemos que hacer un raspado de la board para ver si se puede recuperar las pistas perdidas. Acá lo que hace falta como tal es un circuito que se llama OVP, que lo que hace es cumplir una función como de protector por si se conecta o hay algún sobrevoltaje en la etapa de carga. Él o se daña o no deja pasar esa sobrecarga al controlador principal de la carga, que es lo que se conoce como el IC de carga. Entonces acá, como ya está muy destruida la placa, y para ver si tiene otro daño aparte de que no prende, a ver, tenemos que recuperar esa parte primero. Pero lo que vamos a hacer es un puente entre la entrada del cargador y la salida del mismo cargador, o sea, donde entra en el OVP y donde sale del OVP. Recuerden que el OVP es la protección sobre voltaje. Listo, entonces vamos a hacer ese puente para que los 5 voltios pasen hacia el integrado de carga. Y luego miramos si tiene alguna especie de corto o qué presenta el integrado de carga, pero principalmente hacemos el puente como se está viendo ahí en pantalla. Después de terminar el puente que une la entrada de voltaje con el integrado de carga, procedemos a realizar la prueba de SMB o prueba de corriente, como bien se conoce. Tenemos que configurar el multímetro en la escala de microamperios y colocarlo para medir la corriente que consume el integrado, en este caso el integrado de carga. La fuente la tenemos que graduar a 100 miliamperios y 4 voltios, así como se está mostrando en la pantalla. 100 miliamperios y 4 voltios. Después de graduarla de esa manera, lo que procedemos es a conectar la fuente con el multímetro, y es la punta positiva de la fuente con la punta positiva del multímetro, y luego la punta negativa de la fuente va a cualquier parte de la tarjeta que sea tierra, y con la punta negativa del multímetro medimos cada pin del integrado. Para esto utilizamos el DOT-TEC o un conector USB, micro USB, perdón, y lo medimos como está ahí a continuación. Colocamos la punta negativa de la fuente a tierra y con la punta negativa del multímetro medimos. Y ahí vemos, por ejemplo, ahí estamos midiendo el cable verde, que es los datos, y se ve en el multímetro que se va a OL. Nos marca una alerta de sobreconsumo. Ese también nos marcó OL, lo cual indica que está sobreconsumiendo el integrado. Ahí nos marca OL. Con el rojo ni siquiera nos marca algo, porque eso nos indica que está defectuoso el integrado. Cuando marcamos con el cable verde y el cable blanco, el multímetro se nos fue a OL. Eso es Open Light, o sea, demasiados microamperios consumiendo ahí.
entonces está mal ese integrado. Aquí estamos luego probando con un teléfono que sí funciona, que es el mismo del mismo modelo el que estamos reparando, y vemos que nunca se nos va el multímetro a OL, sino que nos marca 3000, ahí nos está marcando 894, nos marca en esa ocasión 402, pero nunca nos marca OL, porque OL es un sobreconsumo, se pasa la escala que estamos trabajando, que vendría siendo la escala de microamperio. Al pasarse la escala, con eso podemos garantizar que el integrado que estamos midiendo tiene sobreconsumos en microamperios, y el integrado que estamos midiendo en esta ocasión, ya que lo estamos haciendo con el cable micro USB, es el integrado que controla la carga. Entonces así, al ver que tiene sobreconsumo, nos damos cuenta que el integrado está malo, y el integrado que controla la carga en este teléfono viene siendo ese que estamos viendo ahí en pantalla, que estamos señalando. Ese integrado es el que está presentando el problema, por eso el teléfono no enciende y tampoco carga. Listo, entonces lo que tenemos que proceder a hacer es retirarlo y cambiarlo por uno que esté en buen estado. La técnica que utilizamos para retirarlo es la técnica de gravedad, la cual consiste, bueno, lo primero que se hace es intentar que el flux vaya abajo del integrado para que llegue a todas las partes a todos los balas, a todos los contactos de él. Luego se agarra una pinza que doblamos previamente un poco en las puntas y abrazamos el integrado. Luego levantamos un poquito la placa y se calienta. Cuando el estaño está completamente fundido, la placa se cae por gravedad y nos entrega el integrado, así como pasó ahí. Así garantizamos de que no perdemos ninguna pista y de que tampoco estamos sobrecalentando la placa ni va a haber daños en algunas otras piezas del mismo teléfono. Después de esto, lo que se procede es a buscar el nuevo integrado. Bueno, primero se limpia la tarjeta. Se utiliza la técnica de barrido, la cual consiste en echar bastante flux, utilizar bastante flux, y con una punta de cautín plana se hace una pequeña especie de barrido, el cual es pasar la punta por cada una de las pistas de la tarjeta, arrastrando poco a poco el estaño que ella tiene. Y como la punta del cautín es plana, se trae consigo todo el exceso de estaño y deja lo más plano posible la tarjeta. ¿Para qué dejamos lo más plano posible? Para cuando montemos el integrado nuevo, todas las bolitas de estaño tengan la misma altura y nos quede el integrado bien soldado.
Este otro integrado que vemos en pantalla lo hemos sacado de otra board, de un teléfono donante. Lo que vamos a hacer es retirar dicho integrado, luego lo limpiamos bien, le hacemos revaling y lo montamos en el teléfono que queremos reparar. Ya con esto, según nuestras medidas y todos los datos que hemos tenido con nuestro multímetro, el teléfono debería cargar y encender correctamente. Entonces lo que se procede es hacer lo mismo. Se abraza el integrado con la pinza, se levanta un poco, se calienta y esperamos que la placa nos entregue el integrado. Si se pregunta qué temperatura utilizamos, pues se utiliza 390 grados y 75% de aire. Ya con esto pues ya es una temperatura que hemos probado muchas veces y vemos que es la adecuada para trabajar con este tipo de teléfonos, para no sufrir daños en algunos otros componentes de este teléfono. Entonces acá tenemos el integrado bueno que acabamos de retirar de la placa donante. Lo que debemos hacer es limpiar bien dicho integrado, hacer la misma técnica de barrido para que el integrado quede relativamente lo más plano posible en el estaño, porque como vemos tiene algunas bolitas y otras ya no la tiene. Entonces debemos como quitarlo todo para que quede de un tamaño homogéneo. Eso es lo más importante a la hora de soldar integrados, porque con eso garantizamos de que el integrado quede bien soldado, de que cada punto gris que vemos ahí hace contacto con la tarjeta, y si alguno no queda haciendo contacto, el teléfono no funcionará. Entonces lo que se procede es a eso, una buena limpieza, dejar lo más plano posible, y luego ahí, como vemos, se coloca el stencil, el cual nos ayuda a crear las bolitas nuevamente. Esto es un proceso muy sencillo después de que ya tenemos cierto tiempo de práctica. Lo que se procede a hacer es colocar el stencil encima, que es como la malla que vemos ahí arriba, y procedemos a utilizar estaño en pasta. Es un estaño especial que se esparce encima de la malla en la parte donde está el integrado. Se esparce por todas partes de manera homogénea también, y haciendo una presión no muy fuerte para que el stencil no se mueva de su posición y las bolas de estaño queden lo más perfecto posible, ya que a la hora de soldar el integrado es muy importante que las esferas de estaño queden lo más homogéneas en su tamaño posiblemente, lo más posible. Listo, entonces ahí se esparce todo el estaño como ven, luego se limpian los excesos de estaño y procedemos a calentar. ¿Con qué temperatura? Utilizamos la misma, 390 grados y 75% de aire. Ya con eso lo que tenemos es que aplicar calor y sostener el stencil para que no se mueva, y en cuestión de segundos las esferas de estaño están creadas. Como vemos ahí, ya ahí se crearon. Quitamos la temperatura y esperamos algunos 2-3 segundos y levantamos el stencil. Con eso nos garantizamos de que el stencil no se pegue mucho al integrado y que las esferas se mantengan en su posición. Listo, ya ahí el stencil nos entregó el integrado, el IC de carga en esta ocasión, y ahora lo que tenemos que proceder es hacer una limpieza, porque nos quedan excesos de estaño alrededor de las esferas. Ya y ahora simplemente con alcohol isopropílico limpiamos muy bien el estaño, el integrado del estaño sobrante. Se limpia todo el estaño bien. Recuerden que eso sí es muy importante, porque si se queda algún residuo de estaño dentro de las esferas, por muy pequeño que sea, al momento de calentarlo puede unir una esfera con la otra, porque se derrite y crea como una especie de puente entre una esfera y la otra, y esas esferas no tienen comunicación entre sí. Simplemente
están conectadas todo el integrado de adentro y se conectan con la board de la tarjeta, con la board del teléfono. Entonces ya ahí estamos terminando la limpieza. Luego normalmente se acostumbra a echarle un poco de flux cuando ya está limpio. Así, le echamos un poco de flux al integrado y lo volvemos a calentar, pero esta vez sin el stencil, para que las esferas tomen su forma de manera natural. A ellas recibir calor y el estaño fundirse, se ponen lo más redondita posible, ellas solitas, que es una de las ventajas de este tipo de soldadura que se conoce como soldadura VGA. Listo, entonces ya ahí las bolitas tomaron su estaño, su forma nuevamente, y se procede a limpiar por última vez. Ya es algo más sencillo porque ya no hay sobrantes de estaño, y ya ahí tenemos nuestro rebaling terminado. Ahora lo que tenemos que hacer es agarrar la board que necesitamos reparar e instalarle dicho integrado al cual acabamos de hacerle las esferas de estaño. Ya estamos a punto de terminar el proceso. Entonces solo nos queda instalarlo bien y pues probar para que todo quede de manera adecuada. Listo, entonces aquí lo que tenemos que hacer es buscar la guía del integrado. La guía del integrado es ese punto que vemos en el mismo integrado. Todos los integrados tienen una guía y tenemos que verificar de qué manera lo quitamos en la tarjeta. Yo por lo general marco en la tarjeta con una X el lugar de hacia donde va mirando la guía del integrado. En esta ocasión es hacia la parte inferior de la pantalla, así como está ahorita mismo, en la parte inferior a mano derecha. Entonces de esa forma colocamos la guía del integrado. Ahí vemos el punto del integrado mirando hacia abajo a mano derecha. Lo acomodamos lo mejor posible. Ahí también tenemos unas guías en las esquinas como una especie de ángulo, y procuramos que quede lo más preciso posible. De todos modos, esto no es algo de preocuparse, porque más adelante vamos a ver que los integrados se acomodan de cierta manera ellos mismos. Las esferas se derriten y tienden a llegar a la posición donde ellas van. Entonces igual, entre mejor acomodado esté, más fácil será el proceso de soldarlo a dicha tarjeta. Entonces aquí nos acomodamos de la mejor manera posible para que nos quede más fácil sostener la estación de calor y aplicar calor al integrado. Ahí, como ven, coloqué un pequeño disipador encima del procesador del teléfono, porque muy cerca a ese integrado de carga está el procesador principal del teléfono, el cual no queremos calentar. Entonces le colocamos un pedazo de aluminio en esta ocasión para que disipe el calor, y ahí empezamos a calentar el integrado. Cuando ya creemos que está soldado, lo tocamos levemente en la esquina como se vio ahí, y ese pequeño movimiento que vemos que el integrado se va y se regresa solo, quiere decir que ya está bien acomodado y bien soldado. Entonces dejamos de aplicar calor enseguida y limpiamos con alcohol isopropílico. Ya aquí el teléfono tiene que estar con medidas adecuadas en el integrado, y pues le dejamos el mismo puente para probar simplemente, porque lo que tenemos que hacer realmente es volver a instalar las piezas para dejarlo lo más original posible. Aquí ya vemos que el teléfono está cargando, ya nos muestra un 6% que tiene la batería que está descargada, y vamos a proceder a encenderlo. Y ya ahí vemos cómo está encendiendo. Es un Galaxy J6 Plus. Entonces nuestro diagnóstico fue el preciso. Gracias a la prueba de SMB o corriente, llegamos al diagnóstico de que tenía el integrado de carga malo. Se procedió a cambiar sin maltratar la board ni el teléfono, y ya está encendiendo con todos los datos del cliente, con todas sus fotos, sus mensajes, sus contactos, y se recuperó la misma board de él. Luego, después de esto, lo que tenemos que hacer
es retirar el puente que colocamos y instalar el OVP, que es la protección sobre voltaje, por si llega a haber algún sobrevoltaje el teléfono tenga su protección, y colocar un diodo que también hace falta. Todo lo que hace falta ahí solamente es de protección por algún sobrevoltaje o porque se conecte el teléfono de cierta manera, el cargador al revés, para que no haya cortos y el teléfono se proteja de cierta manera. Ya ahí vemos cómo está encendiendo bien. Gracias a Dios la reparación ha sido exitosa. Y luego pues ya se procederá a cambiar lo que les comenté anteriormente para que quede lo más original posible. Vemos cómo detecta el cargador, que se fue conectado, que se desconectó. Y vemos que el teléfono quedó de manera adecuada. Entonces ahora procedemos a mostrar que sí fue el mismo teléfono al que acabamos de reparar. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Pues lo vamos a destapar sin cortes ni edición y mostramos cómo es el mismo teléfono que sigue teniendo el puente, porque aún no se le ha colocado el OVP en el diodo. Ahí vemos de cierta manera y luego lo vamos a ver en el microscopio y vemos cómo es el mismo teléfono con el mismo puente. Entonces ahí está. Recuerden que esto es Electrocel y pues que tenemos nuestro servicio especializado en reparación de dispositivos móviles acá en la ciudad de Riohacha. Entonces hasta la próxima.